Buenas, para mí es un honor formar parte del equipo de conferencistas en el marco de Expos Business Lab 2021. Quien les habla, Keila Cañizales. Hoy estaré hablando con ustedes de un tema bien interesante que tiene que ver con el liderazgo en el marco del programa de conferencias asociadas con gerencia. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todo el equipo de Business Lab por la invitación de participar en este maravilloso evento. Sin más preámbulos, iniciemos esta rica conversación. Para ello, voy a compartirles, por supuesto, una presentación que va a servir como guía para esta conversación. En primer lugar, importante que nos vamos a situar en el marco de esta conferencia. Esta conferencia tiene como nombre Liderazgo desde el sentir. Tal como dice allí, vamos a hablar de liderazgo en el marco de lo que somos, seres emocionales. A veces pensamos que no es necesario abordar este tema, pero ya van a ver a lo largo de esta conferencia cuán importante es para un líder manejar su sistema emocional. En primer lugar, quiero que se hagan 3 preguntas bien sencillitas. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál emoción experimentas con más frecuencia? ¿Y cómo experimentas las emociones de tu equipo de trabajo? Como todo líder, estamos rodeados por personas a las cuales tenemos que asumir o determinar el cómo están en su proceso laboral, en cómo están manejando sus situaciones personales inclusive. De las 5 competencias de liderazgo, desde la ontología del lenguaje, una de las competencias a desarrollar por todo líder es el hacerse cargo de las preocupaciones de sus colaboradores. Quiere decir que estas 3 preguntas que están aquí no son solamente para usted como líder, también tienen que hacérselas en determinar cómo está su equipo de trabajo. Somos seres completamente emocionales y eso es lo que vamos a descubrir y lo que vamos a compartir el día de hoy. En el mundo organizacional, siempre se le ha brindado mayor relevancia a la parte racional y hemos dejado de lado un poquito las emociones, como viéndolas algo irrelevante. Y esto es comprensible, ya que venimos de todo lo que tiene que ver con la revolución industrial, en lo cual lo más importante era la productividad, la capacidad de razonamiento, la lógica, que nos permitiera ser más eficientes. Y fuimos descuidando algo más cultural y tradicional, fuimos descuidando la parte emocional. Pero eso no significa que no sea importante y que no forme parte de nosotros. Entonces, fíjense algo. Para dar un contexto de lo que vamos a abordar y de lo importante y lo interesante que es este mundo de las emociones y los sentimientos, vamos a empezar por establecer ciertos parámetros o contextos. En primer lugar, todos somos categorizados como seres humanos. Esa es la clasificación que nos han dado. Somos seres humanos. Como todo ser humano, estamos conformados por sistemas. Y cuando hablo de sistemas, me refiero al sistema circulatorio, su sistema esquelético, su sistema sanguíneo, todos esos son sistemas. Usted es un ser conformado por sistemas. Además de estos sistemas, que son los que comúnmente atendemos, sistema nervioso, sistema circulatorio, también hay un sistema poco conocido o poco indagado o poco atendido, diría yo, que es el sistema emocional. Pero ¿saben qué? Este sistema emocional está allí y de paso es uno de los sistemas que impacta con mayor frecuencia a los demás sistemas. ¿Qué significa eso? Que tengo que hacerme cargo, en primer lugar, de conocerme y de darme cuenta que tengo un sistema emocional que tengo que atender. Porque en la medida de lo que yo conozca ese sistema y lo atienda, yo puedo saber qué tanto está impactando en los otros sistemas. Si llevamos este significado de sistemas que forma parte de nosotros, que somos un sistema, recuérdense que también, si lo llevamos a la parte organizacional, la organización también es un sistema. Entonces, véanse como nosotros, como sistema, formamos parte de sistemas más macro, sistema familiar, sistema organizacional, sistema llamado sociedad. Entonces, si no conozco la parte más pequeña de todas esas, vamos a decir, de todas esas configuraciones, que es la mía como ser humano, reconocer que soy un sistema y como sistema tengo el sistema emocional que engrana con los otros sistemas, evidentemente allí voy a tener una debilidad.
Entonces, digamos que como primera parte de la información y como primera parte que nos interesa que ustedes reconozcan y que nos hagamos conscientes, es reconocer ese sistema emocional dentro de nosotros. Ahora bien, si vamos luego a seguir profundizando y conociendo de nosotros mismos, si se dan cuenta, eso que está allí es un cerebro. Y está representado como mayormente lo vemos por allí en cualquier gráfica, en cualquier imagen. Que vemos que, por supuesto, el cerebro tiene dos partes, lado derecho y lado izquierdo. Una parte rige la parte cognitiva, la parte lógica, la parte de razonamiento, y la otra parte del cerebro, lo que comúnmente dicen que es la parte de la creación, de la creatividad, de la imaginación. Pero fíjense algo, esas dos grandes partes que ustedes están viendo allí están unidas por algo que se llama el cuerpo calloso. ¿Qué significa eso? Que aunque estén separadas y que de alguna manera cada parte, entre comillas, se dedica a atender una parte de ese sistema que somos, quiere decir que ellas interactúan y ellas intercambian. Quiere decir que lo cognitivo y lo emocional están estrechamente vinculados, desde la biología inclusive. A través del cuerpo calloso, nuestro cerebro se conecta, parte derecha con parte izquierda. Entonces, ¿qué significa eso? Que si desde lo biológico estamos conectados, evidentemente lo cognitivo y lo emocional también lo están. Y de paso, la emoción es la parte de nuestra estructura que activa nuestro lado racional. Entonces, véanse cómo desde la biología nos están diciendo que estamos vinculados y que de alguna manera tenemos que ser atendidos. Ahora bien, existe cierta confusión que es natural en relación a creer que emoción y sentimiento es lo mismo. Y vamos a aclarar también ese término. Una cosa es la emoción y otra cosa es el sentimiento. La emoción precede al sentimiento. Emoción viene de la palabra emotio, que significa movimiento, impulso. Quiere decir que la emoción es la que detona el sentimiento. Y es importante que eso lo aclaremos porque a veces tendemos a decir, no, que mis emociones, la emoción la tenemos todos, porque forma parte de nuestra biología. Y en el caso de las disciplinas que yo he estudiado y desde las cuales los abordo, solamente tenemos dos emociones, que son el miedo y el amor. Todo lo demás son sentimientos. Los sentimientos son las estructuras mentales que le dan forma a lo que sentimos, valga la redundancia. Lo voy a explicar con un ejemplo para que vean de manera más clara lo que quiero comentarles. Fíjense allí, tenemos un jaguar con una mirada de pocos amigos y fíjense cómo al lado tengo una persona que está comprensiblemente angustiada y nerviosa. Si nos vamos a explicar la diferencia entre emoción y sentimiento, quiero que vean algo. La emoción que experimenta cualquier ser humano ante una amenaza, en este caso de un jaguar, evidentemente la emoción que se dispara, de las dos que les comenté, que es miedo y amor, la emoción que se dispara es el miedo. El miedo es nuestro programa, forma parte de nuestro programa inicial. O sea, el miedo y el amor son nuestra codificación primigenia. Ellos tienen que ver, es algo innato, viene de la biología y es aquello que se detona cuando estamos, en este caso, hablando específicamente del miedo, es aquello que se detona cuando nuestro instinto de supervivencia nos dice, estás en riesgo de muerte, tienes que cuidarte. Entonces el miedo sale a la luz allí y nos genera todas las reacciones químicas, incluso físicas, para que nos pongamos a salvo. Si nos vamos a explicar un poco más detalle eso, cuando siento miedo porque voy a morir, porque estoy en un riesgo en mi vida, toda la sangre de nuestro cuerpo se va a nuestras piernas para que tengamos la capacidad de correr. Entonces, quiero que entiendan así que el miedo forma parte de nuestros programas de base. Es como si hablamos de una computadora, forma parte de nuestro programa del kernel, del núcleo, de lo que viene innato a todo ser humano. Cuando vamos al sentimiento, puede una persona ante que esté un jaguar allí, puede experimentar cualquier sentimiento. Yo escogí angustia por decir que angustia de que me va a pasar algo, ¿sí? Pero quiero que entiendan algo. El sentimiento ya es una interpretación que estoy haciendo de acuerdo a mi esquema mental.
quiere decir que el sentimiento es generado por mis pensamientos, por mi mente, y lo que hace es brindarme información. Información como cuáles, dirían ustedes. Bueno, ¿qué me va a pasar si me ataca el jaguar? ¿Será que me da tiempo de correr o no correr? ¿Será que mejor me escondo? ¿Será que no me hace nada? O sea, es todo lo que nuestro cerebro nos empieza a decir para ponernos a salvo, pero ya lo hago desde la interpretación de lo que está pasando en esa situación, ¿ok? Entonces, fíjense qué interesante cómo allí, de alguna manera, tenemos una forma de mirar la diferencia entre emoción y sentimiento. Ahora bien, esto quiero que lo vamos a leer juntos. Fíjense lo que dice allí. El 85% de las veces, aquello que sentimos procede de lo que pensamos, no procede directamente de la persona o la situación que estamos vivenciando. ¿Qué significa eso? Significa literalmente que nos las pasamos creando pensamientos que generan ciertos sentimientos, porque las emociones innatas, que son miedo y el amor, se disparan, en el caso del miedo, que es el que le damos como más intensidad. El miedo se detona cuando siento que estoy en peligro de muerte, ¿sí? Y la condición natural de todo ser humano es vivir desde el amor, que es el amor a crear, alimentarte, protegerte, todo eso, ¿sí? Se quiere decir que si el 85% de las veces aquello que sentimos forma parte de lo que pensamos, lo que nos está diciendo es que vivimos en un mundo de interpretaciones y estamos todo el tiempo interpretando lo que pasa. Entonces, ¿de dónde viene esa interpretación de lo que pasa? Fíjense algo. Si los sentimientos son estados afectivos que reflejan motivaciones, deseos y o necesidades del individuo, ¿de dónde viene todo eso? Los sentimientos surgen de nuestra historia pasada, de nuestras creencias sobre lo que observamos y lo que experimentamos. ¿Qué significa eso? A los sentimientos estar generados por nuestros pensamientos, lo que significa es que nosotros elaboramos e interpretamos nuestra propia historia y en base a las cosas que hemos vivenciado, ello genera un tipo de respuesta que a su vez genera un sentimiento. Evidentemente, el que tengamos ese patrón o esa estructura, ¿qué es lo que va a hacer? ¿O cuál es el impacto que causa eso? Pues que los sentimientos, evidentemente, y está súper demostrado, influyen de manera consciente y mayormente inconsciente, como lo vimos en la lámina anterior, en nuestras acciones. Quiere decir que a veces tomamos acciones solamente en función de lo que sentimos, pero eso que sentimos forma parte de una interpretación de lo que pensamos. Entonces, fíjense qué interesante es. Ahora bien, ¿a dónde vamos a todo esto? Pues a dónde vamos es que entenderse a sí mismo definitivamente es un prerequisito que todo líder debe seguir. Es importante que dediquemos tiempo a entendernos, porque ¿cómo voy a liderar a otra persona si en primer lugar no me conozco? Si en primer lugar no me conozco incluso desde mi biología, desde mi conformación, desde cómo está funcionando mi cerebro, desde que tengo sistemas y entre ellos está el sistema emocional. Entonces, en primer lugar, cuando tenemos conocimiento de nosotros mismos, eso nos da cierto poder, porque el conocimiento es poder, la información es poder, pero poder ¿para qué? Para tener más claridad y más asertividad al momento de decidir y tomar acciones. Fíjense algo interesante. Comprender la influencia de nuestros sentimientos sobre las acciones que tomamos nos permite generar nuevas maneras de interpretar la historia y hacerlo diferente. ¿Qué significa darme cuenta de cómo estoy interpretando las cosas que me pasan? Significa que cuando yo lo observo, me detengo y me doy cuenta que todo lo que estoy sintiendo no es más que una interpretación de lo que mi cabeza me está diciendo o mis pensamientos. Yo puedo decidir detenerme y empezar a ser un poco más objetivo y tomar las cosas tal cual como están pasando, no como yo creo que están pasando. Entonces, el hacer ese stop, ¿qué me permite a mí? Me permite tomar nuevas acciones
o mirar las cosas de otra manera. Y la invitación siempre es a hacerlo diferente. Si vemos acá, y esta lámina me gusta mucho y se las quise colocar allí bien, incluso una mezcla entre sombría, es porque a veces no nos damos cuenta del impacto que podemos causar en otros, sobre todo específicamente en cómo, en el trato que tenemos con los otros, y un líder es una persona que tiene que cuidar mucho eso. ¿Por qué? Porque las personas pueden olvidar lo que haces o lo que dices, pero siempre recordarán cómo las has hecho sentir. Y en el caso de un líder, que es una persona que guía a otros, que tiene personas que lo siguen, lo que llamamos colaboradores o que apoyan la causa de ese líder, evidentemente el manejo que tenga el líder de cómo responder ante las peticiones de sus colaboradores, de cómo abordar las situaciones, deja huellas. Entonces tenemos que hacernos responsables de cómo vamos a experimentar nuestros pensamientos, de cómo lo vamos a traducir en sentimientos y que de ello, sin darnos cuenta, porque recuerden que casi que el 85% es inconsciente, cómo causamos ese impacto en los que están a nuestro alrededor. Y en el caso de que usted sea padre, sea hijo, sea hermano, es importante que evalúe también eso. Todos tenemos que evaluar cómo impactamos desde el sentir en los otros. A veces no percibimos que la persona resiente, lo que resentir viene de volver a sentir, resiente a veces una palabra de fuera de contexto, o cuando estamos en una situación que somos vulnerables, decimos algo sin medir y la persona queda vamos a decirlo, que con una marquita, y esa marquita tiene que ver porque ese sentimiento que se generó en él lo va a asociar con nosotros. Entonces es importante que nos hagamos responsables de eso. Ahora bien, si vamos a observar cómo podemos empezar a manejar y hacernos responsables, en primer lugar, recordarles que el líder tiene la responsabilidad de crecer de adentro hacia afuera. Sabemos mucho que hay habilidades blandas, habilidades duras. Las habilidades duras están formadas con todo lo que tiene que ver con el espacio cognitivo, el espacio técnico, el espacio que me forma, que me convierte en ingeniero, que me convierte en licenciado, en la profesión que usted quiera. Y también están las habilidades blandas. Las habilidades blandas son las que tienen que ver con aquello intangible, que son las actitudes, lo que se ha llamado mucho el trabajo en equipo, el manejo del tiempo, el liderazgo es una habilidad blanda, que es como yo me desarrollo como líder. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos definitivamente lo intangible, es lo que forma parte inherente de nosotros y tenemos que trabajarlo. Y lo intangible no es algo que como cuando nos formamos como ingenieros, licenciados, la profesión que usted tenga o el oficio que usted haga, usted va a un sitio y le entregan las herramientas, ¿cierto? Y eso lo califica pero nada nos califica para ser humanos. Entonces tenemos que empezar a trabajar en perfeccionar todos esos sistemas que tenemos dentro de nosotros. Así como vamos a un médico para que nos chequee nuestro sistema cardiovascular, entonces también tenemos que atendernos para chequear cómo está nuestro sistema emocional. Entonces, ¿por qué la intención de que tenemos que responsabilizarnos de eso? Porque si tenemos la misión o decidimos guiar a otras personas, ¿qué son esas otras personas? También son seres humanos, así que tienen la misma estructura que nosotros, son seres sistémicos, tienen un sistema emocional igual que yo lo tengo. Entonces, hay una, que no sé si eso lo acuñé o lo traje de otro lado, pero me gusta una frase que se llama el líder sintiente, haciendo énfasis en lo de sentir. El líder sintiente es capaz de entender a su empresa o su organización como un sistema, desde una visión holística y generar los movimientos necesarios para el logro de los objetivos. Cuando hablo de una visión holística, si nos vamos a la parte organizacional, cuando hablamos de sistemas, la empresa es un sistema formado por componentes sociotécnicos y componentes técnicos. Lo sociotécnico tiene que ver con todo lo que es las personas, ¿sí? Y lo técnico tiene que ver con lo que son las máquinas. Entonces, si la empresa es un sistema sociotécnico,
Lo que me está diciendo acá es que el líder tiene que entender eso, que la empresa no son solamente las máquinas, la materia prima, lo que produce, los servicios que presta, también es un esquema social. Y como esquema social, tengo que mirarlo desde allí. Entonces, el líder tiene que entender eso para que genere los movimientos. La palabra movimiento se las traje de la definición de emoción, emotio, movernos, para que genere los movimientos necesarios para lograr los objetivos. Lo que se quiere es generar las condiciones emocionales y de sensaciones y de sentimientos que nos motoricen para lograr los objetivos. Un líder tiene que estar orientado a objetivos y resultados, sin descuidar que el logro de esas metas está acompañado de otros. Así que no es que vamos solamente, porque a veces confundimos ser sensible, no, que es muy sensible, con sentir. Son cosas diferentes, ¿sí? Entonces, el hecho que yo conozca que existe un sistema emocional y que sepa cómo obtener de la manera mejor el bienestar para todos, comprendiendo que el otro siente cosas, experimenta cosas y que tanto de ello que está allí, yo puedo promoverlo hacia el cumplimiento de mis objetivos, ahí está el secreto. Ese es el secreto fundamental de cómo manejarse para obtener el cumplimiento de los logros que todo líder está llamado a hacer. Fíjense una cosa, vamos a tratar de colocar, ¿sí?, algunas características de lo que para mí entender es un líder sintiente. Entonces la idea es, vamos a revisarlas para que ustedes tengan contexto de a qué me refiero con eso, cómo podemos desarrollarlo, cada una tiene unas connotaciones que permiten desarrollarlo y así ir empoderándonos de todo esto. Fíjense, la primera cosa es que el líder sintiente es una persona reflexiva. ¿A qué llamo reflexivo? Que tiene la capacidad de conocer sus fortalezas y sus debilidades. En otras palabras, les coloqué entre paréntesis, es una persona que se siente. Cuando digo se siente es que sabe experimentar, ok, hoy estoy sintiendo un poco de enojo, hoy me siento un poco triste, hoy me siento frustrado y eso le permite saber si cuando estoy frustrado, déjame ver si no puedo dar este tipo de conversaciones porque lo voy a hacer desde este sentimiento y de repente no va a ser una reunión productiva, ¿sí? Entonces como que yo voy sintiéndome y desde allí sé cuándo dar el siguiente paso o mejor esperar para equilibrarme y poder dar la conversación o la acción que tenga que hacer desde un espacio, desde un sentir más, vamos a decir que sea más provechoso para la ocasión. Otra cosa importante es que un líder sintiente es consciente de los acontecimientos que suceden en su ámbito de acción. Quiere decir que es una persona que observa. Cuando digo observar, es más allá del mirar. Observar es darme cuenta, atenderme y atender lo que pasa a mi alrededor. Como todo líder, no simplemente es llegar a una reunión, me encierro en la oficina, y ya, y que los demás hagan lo que tienen que hacer porque todo el mundo tiene sus roles definidos. Perfecto, pero observar quién vino, quién no vino, oye, aquí la persona está más callada hoy, esto no salió como esperaba, es empezar a mirar más, no mirar, a observar, porque el mirar es la función biológica, aquí es un poquito más allá. Observar los gestos de repente del otro, el lenguaje corporal habla muchísimo más que el lenguaje verbal, entonces es ir tomando conciencia de todo eso. La tercera es una persona que escucha y se escucha antes de tomar decisiones y valora el impacto de las mismas. ¿Qué significa eso? Que responde. Tenemos que aprender a que un líder es el que tiene la capacidad de dar respuestas, de responder, no es el que reacciona. Lamentablemente, la mayoría de las veces nos las pasamos en acciones reactivas. Pasa algo y automáticamente reaccionamos. Un líder no. Un líder tiene que tener la capacidad para responder. Y para responder, yo debo escuchar y escucharme. ¿Qué me está moviendo para tomar la acción? Y después que yo evalúe, es que yo doy una respuesta. Por eso dice que el líder responde, no reacciona. Vamos a la siguiente. La siguiente, el líder sintiente sabe cuándo y cómo comunicarse. En otras palabras,
construye. ¿Qué significa eso? El sentido de la oportunidad. Saber en qué momento es el adecuado, cómo lo debo decir para transmitir a los otros mis intenciones y lo que quiero que se logre. Y se habla de construir, es una persona que construye porque no es una persona que manda, que obliga, que ordena, no, es construir. Un líder construye. También, otra que tenemos acá, entre las características de un líder sintiente está, observa, ya lo había comentado, observa las reacciones de los demás, lenguaje verbal y lenguaje corporal. En otras palabras, comprende, ¿ok? Es el darme cuenta, es el estar atento. Está muy conectada con las que le dije de estar atento, de lo que sucede en su ámbito de acción. Y ámbito de acción lo podemos ampliar un poquito más. No solamente tiene que ser en mi organización o donde yo estoy desempeñándome, puede ser incluso en mi sector. Si estoy en el sector, no sé, de los carros, entonces en el sector automotriz, en el sector comercial, me voy mirando un poquito más allá de qué está pasando. Estoy atento. El líder también tiene la capacidad de mirar el mundo. Y mirar el mundo significa qué está aconteciendo en mi ámbito de acción. Entiendan por ámbito de acción el lugar en el cual yo tengo causas y efectos allí. O sea, si yo estoy, en este caso, yo estoy en la parte universitaria, ver qué está pasando en las universidades, en el ministerio, a nivel mundial, con las universidades, ¿ok? Si estoy en la parte automotriz, qué está pasando a nivel del sector automotor, que está en la parte de repuestos, porque también es inherente a mí, qué está pasando a las nuevas innovaciones. O sea, es como tener claridad de dónde está, cuál es vamos a hablarle de pecera, cuál es la pecera en la cual me muevo, ¿sí? En qué pecera me muevo y debo conocer bien esa pecera. ¿Cuáles son los otros peces? ¿Qué tipo de agua hay? ¿Qué tipo de algas hay? Eso significa mirar el mundo, ¿sí? No solamente quedarme en mi chiquitico, en mi empresa o en mi organización, sino también ampliar la mirada, ampliar el círculo de lo que estoy mirando. Por último, de esto de características del líder sintiente, tenemos que es capaz de generar las emociones que contribuyan al logro de los objetivos. Y me gusta mucho la palabra que coloca entre paréntesis que se llama promueve. Quiere decir que el líder sintiente promueve. Promueve es promotor, o sea, es el impulsor. ¿El impulsor de qué? De estados emocionales, que estados sintientes que me permiten a mí lograr objetivos, que se los comentaba cuando decíamos que el líder tiene que guiar a otros y en consecuencia tiene que tener la capacidad, las competencias para generar las emociones que sean necesarias para el logro de los objetivos. Entonces, fíjense, por acá tenemos las características y comparto esta frase de Gartner que me gusta mucho porque es como una combinación de lo que vamos mirando. Entonces, fíjense que él dice que un líder es una persona que mediante la palabra y el ejemplo influye de forma manifiesta en las conductas, pensamientos y sentimientos de otra persona. Entonces, véanse allí estamos haciéndonos cargo de qué? Acción, pensamiento y sentimiento. Quiere decir que un líder tiene esa capacidad, ¿ok? ¿Y cómo lo va a hacer? Yo siempre he dicho que las cosas se hacen desde el modelaje, más allá de la palabra. Quiere decir que el líder tiene que modelar todo eso que quiere lograr en sus colaboradores o en sus seguidores. Entonces, ¿cómo yo voy a modelar sentimientos en el otro o acciones en el otro si no conozco mi sentir, si no estoy consciente de cuáles son, lo que hice en la primera lámina que decía, cuáles son los sentimientos que tienes con más frecuencia en ti? Eso es fundamental, que reconozcamos eso para hacernos cargo. Ahora bien, si seguimos avanzando en este proceso de ir mirando, también es importante que con todo esto que ha pasado de la pandemia, con todo lo que ha pasado también, no solo de la pandemia, yo pienso que es el movimiento, hay nuevas necesidades, vamos a decirlo así, nuevas aspiraciones, más que necesidades, nuevas aspiraciones. Las personas quieren otras cosas y entre esas otras cosas es que ya queremos trabajar o queremos estar en organizaciones conectadas. ¿A qué se refiere organizaciones conectadas? Bueno, una organización que tenga una visión más humanista,
más sistémica, yo lo llamo que tenga el arte de involucrarse, el arte de conectar con los otros, que solamente no veamos como personas que hacen actividades, sino también como personas que tienen sueños y deseos, donde la cultura de esa organización esté basada en el reconocimiento, sobre todo en la valoración del individuo, de lo que es capaz de hacer, de los valores que lo mueven, la importancia de echar la palmadita en el hombro cuando alguien lo hace bien. Y incluso desde el punto de vista de sistemas, saben que en la parte informática siempre tendemos a dar como categorías a las cosas. Entonces, había la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, y ahora estamos en la sociedad del reconocimiento. Así que eso de reconocimiento va más allá de una palmadita. Es cómo nos vemos y cómo nos identificamos en una organización en red. Recuerden que estamos más en redes que en espacios físicos. También el respeto a la diversidad, pero ahí esa diversidad va más allá de los condicionamientos. O sea, ¿a qué se refiere eso? No es la diversidad de raza, de religión, es la diversidad de pensamientos también. Que somos distintos, que tenemos principios distintos, valores distintos, y cómo se respeta eso. Y al respetarlo reconozco la diferencia en ti y respeto tú también la diferencia que hay en mí. Y en esa diferencia nos encontramos. Otra, vamos a la siguiente. Otra es que promuevan el equilibrio del tiempo laboral y personal. Esto es fundamental porque esto se ha notado mucho ya con la pandemia y por eso tenemos que hacernos cargo, porque definitivamente hay cosas que cambiaron y no podemos pretender mantenernos como hace casi 2 años atrás. ¿A qué se refiere el equilibrio? Ya las personas están valorando mucho más el tener tiempo personal. Mucho de lo que se reportaba en diferentes entrevistas y artículos con respecto a lo de la pandemia fue que la gente empezó a valorar el tiempo que no le dedicaban a su familia, a su casa, a su mascota, incluso a ellos mismos. Entonces quiere decir que ahora las personas van a buscar estar en empresas o en organizaciones que le permitan mantener ese equilibrio. Mantener el equilibrio entre lo personal y lo laboral, porque no solamente somos trabajo, no solamente somos seres que hacemos cosas, ¿sí? También tenemos cosas que sentir, también tenemos espacios de distracción, espacios de confort y espacios inclusive de no hacer nada. También es que queremos estar en organizaciones que construyan vínculos desde la colaboración. La parte colaborativa es algo que tiene muchos años en boga, tiene muchos años, pero todavía siento que le falta fuerza de darnos cuenta de que es importante trabajar desde la colaboración, de lo que aportas tú y aporto yo, y en función de eso, el logro de las metas. Una comunicación clara y oportuna, honesta, transparente, en el momento que tiene que ser, no a destiempo, y sobre todo una comunicación efectiva y asertiva. Y por supuesto, una escucha, pero la escucha es diferente al oír. Vamos otra vez, diferencia entre la parte biológica, que es oír, y la escucha, que es mucho más allá. ¿La escucha activa de qué? Estamos con personas. Es una frase recurrente que se los voy a decir cada vez. Estamos interactuando con personas. Esas personas tienen sueños, tienen deseos, tienen preocupaciones. Entonces es importante que también mantengamos esa escucha activa para escuchar más allá de la función biológica de simplemente oír lo que me dicen, sino escuchar. Y cuando uno es atento, esa escucha activa tiene que ver que yo tengo la capacidad de, además de escuchar lo que me está diciendo, sentirlo, conectar. De alguna manera se podría decir que es una forma de ser empático, ¿sí? De ser empático con el otro. Entonces, fíjense, atreverse a sentir lo que sientes sería una forma de ir encerrando todo esto que estamos compartiendo aquí. Tenemos que ser capaces de sentir lo que sentimos y atrevernos a eso. No está mal sentir, ¿ok? No está mal sentir, no está mal hacerme cargo, no está mal sentirme triste hoy, sentirme enojado, sentirme frustrado, no está mal. Solamente me atrevo a sentirlo, está allí, lo percibo en el cuerpo,
me genera unas reacciones y lo siento y ya. Y quitar cada vez más la atención al pensamiento. Tenemos que dejar de estar tanto en nuestra cabeza, en nuestra mente. No somos nuestra mente. Como ya vimos, tenemos muchos sistemas y el cerebro simplemente es el cerebro donde se alojan nuestros pensamientos desde el punto de vista, vamos a darle una ubicación física, ¿no? En nuestra cabeza que está el cerebro, es la parte que nos permite generar esos pensamientos, ideas, todo ello, pero es una parte más. El cerebro es un órgano más, como lo es tu hígado, como lo es tu corazón, como lo son tus pulmones. Entonces, ¿por qué darle tanto poder al cerebro? ¿Sí? Entonces, vamos a quitarle un poquito la atención al pensamiento y centrarnos más en el sentir. O me van a decir que ustedes se preocupan por las funciones del hígado o por las funciones del corazón. Sabemos que él está allí haciendo su trabajo de bombear sangre, de tomar sangre, bombearla, hacerla circular y ya, no le decimos al corazón qué hacer, él sabe qué hacer. Bueno, igual, tenemos que quitarle el poder a esa cabecita, a estar todo el tiempo en nuestros pensamientos y empezar a entregarnos a nuestro sentir, que al final de tanto es lo que viene configurado con nuestra biología, que quiere decir que está allí, que es innato, y entonces tenemos que hacernos cargo de utilizarlo más eficientemente. Muy bien. ¿Cómo hacemos? La pregunta sería, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos con todo esto que yo les estoy comentando? Con toda esta sinapsis que este cerebro de ustedes tiene que estar haciendo ahora de nuevas ideas, nuevas formas de mirar las cosas. Pues bueno, palabras sencillas. Yo diría que lo primero es asumir la responsabilidad. Eso es todo lo que nos corresponde hacer. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Aquí les traje unos tips de cómo lo vamos a hacer. ¿Ok? Los voy a leer, vamos a compartirlo y vamos a ir profundizando en la medida de lo posible. Primer paso, ¿cómo asumo la responsabilidad con todo esto que yo estoy diciendo del sentir, del sentimiento, del pensamiento, todo ello? Bueno, número 1, identifica lo que sientes. Primer paso, hago un stop, hago una pausa y me pregunto, ¿qué siento? Pero ¿qué siento de verdad? ¿Ok? Eso dejo que salga lo que en ese momento tenga que salir. Por ejemplo, si me pregunto, ¿qué siento? Me debo preguntar también, ¿qué rabia? ¿Estoy sintiendo tristeza? ¿Estoy sintiendo frustración? O sea, ¿qué siento? ¿Qué es lo que siento? Una vez que identifico el sentimiento, sea rabia, sea tristeza, sea frustración, la segunda pregunta es, o la segundo paso, lo acepto y ya. Acepto el sentimiento sin querer cambiarlo. No tengo por qué cambiarlo. Si está allí, por algo es. Solo reconozco su existencia, su presencia y lo verbalizo. Puede ser de manera mental, puede ser a través de una manera verbal. Es simplemente decir, ok, siento enojo, siento rabia, siento frustración. Eso me permite reconocer el sentir, ok. Ya estoy haciendo contacto conmigo. Siento eso, lo verbalizo, lo concientizo, ¿ok? Me hago consciente de ello. Tercer paso, lo analizo lo que estoy sintiendo. Es explorar. Cuando sentimos cosas, es por algo. Trae un mensaje para nosotros. Así que hacemos la pregunta, ¿por qué estoy sintiendo? Sigamos con el ejemplo de enojo. ¿Por qué estoy sintiendo enojo? Me lo pregunto. ¿Por qué estoy sintiendo enojo? Y formulo como una frase si ustedes quieren. Bueno, yo siento enojo porque las cosas no están saliendo como yo quiero. Puede ser una frase. O siento enojo porque no me gusta esperar. No sé, lo que ustedes quieran, lo que salga en ese momento por allí de lo que vamos analizando. Seguimos la ruta de asumir la responsabilidad. Punto 4. Exploro el camino. ¿Qué significa eso? Expando mi visión. No me quedo solamente en lo que siento, de que siento enojo porque las cosas no fueron no salieron como yo esperaba, sino que ahora amplío un poquito mi círculo y empiezo a revisar. Yo estoy enojado porque de verdad las cosas no salieron como yo esperaba o porque estoy pensando o interpretando algo sobre eso. Por ejemplo, yo puedo pensar que estoy enojado porque alguien no llegó a tiempo. Imagínense que fue eso. Pero me detengo ante eso y digo, ¿de verdad estoy enojada por eso? ¿O estoy enojada porque creo que esa persona me está faltando el respeto por llegar tarde?
porque creo que esa persona no está valorando mi tiempo. Si se dan cuenta, yo estoy allí, estoy interpretando sobre esa situación puntual, mi mente empezó a interpretar varias opciones. Entonces la pregunta es, ¿estoy enojada de verdad porque la persona no llegó o porque lo que yo estoy interpretando de esa situación que me está pasando? ¿Ok? Eso nos da un espacio para drenar y para ir mirando si qué tanto de eso forma parte de mis interpretaciones y de mi historia, porque de repente tengo una historia en que muchas veces me han dejado esperando. Entonces, no estoy enojada solamente por ese momento, sino por todas las veces que me han dejado esperando y se forma allí un sentimiento de enojo de dimensiones supremas cuando de repente no es algo más trivial. ¿Sí lo ven? El último paso es asumir el control. ¿Qué significa asumir el control? Decido cómo expresar de manera responsable lo que siento. En otras palabras, lo hago diferente. Aprendo a responder y no a reaccionar. ¿Qué significa eso? En vez o en lugar de repente, no sé, de manera reactiva, ver que la persona no llegó, llamar por teléfono, decirle algo, mandarle 50,000 mensajes, me tomo el tiempo, siento mi enojo, verifico si ahora estoy enojada por esto, no sé qué, y después de eso hago la llamada preguntando qué pasó, siendo proactiva y aprendo a responder de manera distinta. Si lo que naturalmente podría hacer era ser reactiva y llamar pidiendo explicaciones o molesta, en este momento me hago responsable, doy respuestas diferentes, lo hago diferente, asumo lo que siento y lo que siento es tuyo, no es de nadie más. Asumo lo que siento y desde allí veo cómo voy a establecer el camino para hacer una respuesta. O sea, asumo el control. Al final de cuentas, la palabra lo dice muy bien, asumir el control de lo que yo estoy sintiendo, de lo que está pasando conmigo. Muy bien. ¿Por qué es interesante de repente hablar del liderazgo desde el sentir? Bueno, porque reitero lo que empecé en la presentación, porque somos seres humanos. Eso encierra de alguna manera lo que les quiero transmitir. Somos seres humanos. Somos seres sistémicos, estamos conformados por sistemas y de paso nosotros formamos parte de un sistema mayor, de un sistema que nos contiene, sistema familiar, sistema organizacional, sistema país, sistema cultura, sistema todo. Somos seres relacionales. Al ser seres humanos, es una actitud inherente la necesidad de relacionarse con los otros. No somos, de alguna manera, no estamos hechos para vivir aislados, siempre estamos relacionándonos con el otro, desde la palabra, desde los vínculos, de lo que ustedes quieran, pero siempre somos seres que buscamos el contacto con el otro. Y por último, y no menos importante, somos seres sintientes. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando yo asumo mi lugar, mi rol dentro de este gran universo de cosas, de competencias que me exigen que tengo que tener, de cosas que tengo que saber, de cosas que tengo que analizar, pero olvidamos lo que es más inherente a mi condición de ser humano, ahí hay un desbalance. Yo puedo ser la más experta en, no sé, en astrofísica, por decirles algo bien disparatado. Ok, perfecto. Puedo ser experta en astrofísica, soy la PhD mayor, perfecto. Pero si no equilibro con la otra parte de mí, que es mi parte humana, mi parte de sentir, mis habilidades blandas, hay un desbalance dentro de mí que al final me lo va a cobrar, más adelante me lo va a cobrar, ¿sí? Porque cuando no conecto con el sentir, me convierto en una persona que se aísla mucho, que se encierra mucho, que no es empático con el otro, que no reconoce los sentimientos del otro. Y desde allí no puedo promover acciones que contribuyan al bienestar de la mayoría de los que estamos aquí en este planeta, que al final lo que venimos es hacer lo mejor posible en cada uno de nuestros roles y nuestro ámbito de acción. Entonces, con esa frase de somos seres humanos, sistémicos, relacionales y sintientes, es la frase de cierre de esta presentación. De verdad quiero reiterar mi agradecimiento al equipo de Business Lab por permitirme participar en este espacio con la conferencia Liderazgo desde el Sentir. Muy bien, mi nombre es Keila Cañizales, lo decimos al cierre.
Ahí están mis redes de contacto, mis coordenadas en Instagram, por correo electrónico, mi página web. Estoy a la orden para cualquier duda, pregunta que tengan respecto a este tema, de cómo explorar el sentir desde otro espacio, el darnos cuenta de que somos seres sintientes y de que somos seres completamente conectados con nosotros mismos. Bueno, sin más que decirles, solamente agradecerles su presencia. Espero que hayan disfrutado de la conferencia. Sé que fue bastante condensada, pero quería aprovechar el tiempo y darles bastante información que les fuera de provecho y de valor. Gracias. Continúen disfrutando de las conferencias y gracias por estar aquí. Y bueno, los veo y los escucho cuando quieran. Un abrazo. Buenas tardes.